Oli, ¿cómo están? A ver, imagina que eres un chico que lo da todo por su familia, por tu esposa y tu pequeña hija, y aunque te maltratan en el trabajo, tú lo aguantas por tu familia. Pero un día descubres que tu esposa te estaba engañando y ahora tu hija ya no te quiere más. Entonces, mueres y renaces en el seno de la familia gobernante de un vasto imperio interestelar, por lo que ahora decides no dejarte oprimir nunca más y planeas volverte un tirano, pero como que no se va a poder. Bueno, esta historia comienza con un montón de naves espaciales esperando a que apareciera la nave enemiga, pero de allí no salió una nave, sino que apareció el Conde Saqueador y su Gundam Titán Negro. Ellos, al ver que la mecha gigante estaba sola, atacaron en conjunto, pero el Titán Negro se enfrentó a todos ellos él solo y uno a uno los fue destruyendo. Por lo que Liam, nuestro protagonista, al cual le llaman el Conde Saqueador, le dice a sus enemigos que son unos debiluchos y debían cumplir su labor de entretenerlo un poco más, pues los débiles como ellos solo existen para ser su presa. Como sea, como todo había salido de acuerdo al plan, él le dijo a su mate, a Maggie, que dejara salir a los demás para ver de qué estaban hechos. Así, a Maggie alertó a las demás naves y les instruyó que ellos deberían disparar en cuanto estuvieran dentro del rango de combate y seguir las órdenes del señor Liam. Pero enseguida se presentó un pequeño problema, y es que la posibilidad de salto estaba disminuyendo. Pero a Cristiana, una chica del ejército del prota, no le importaba, pues ella, si era necesario, arriesgaría todo para proteger a Liam. Así, la Med abrió un portal y Cristiana hizo el salto, lo que afortunadamente fue exitoso. Así ella comenzó a destruir a los enemigos, prometiéndole al prota que ella se desharía de toda esa escoria por él. Pero el prota le respondió que si ella no acaba rápido con los enemigos, él es quien terminará matando a todos. Por otro lado, la Maid hizo que dispararan todos los cañones principales contra el enemigo. Así ellos estaban arrasando con todos. Entonces, en la pantalla al prota se le apareció Nias, preguntándole que qué le parecía el nuevo acorazado de la séptima armería. Pero Liam no tenía tiempo, estaban en medio de una batalla. Sin embargo, la chica seguía insistiendo en que él podía pedir otros 100, otras 200 naves. Así, él, para quitársela de encima, le dijo a Maggie que comprara las naves. Siguiendo con la batalla, Liam proclamaba a los cuatro vientos que no había nada más entretenido que aplastar a los débiles sin piedad, pues eso demuestra lo fuerte que él es y que también él no tiene rival en la cúspide del mal, pues esa es su venganza de todo lo que le pasó en su vida pasada. Así, el mismo Liam nos relata que su vida pasada fue realmente patética. El prota tenía una esposa que se llamaba Mika y una hija llamada Kanami. Un día cuando él llegó a su casa, todo transcurrió normal. Incluso su esposa le mencionó que Kanami, al ver un perro Shiba en la casa de su amiga, también quería uno. El prota en ese momento no sabían si podrían cuidar de un cachorro, pero por su hija contempló la idea e incluso fue a una perrera. Ahí su esposa le preguntó que si él también quería un perrito, pero entonces él explicó que no era eso, sino que él de pequeño tuvo un perrito que lo consideraba de la familia, y hasta el día de hoy él no lo olvida. Al prota le basta solo con tener a su hija y a su esposa en su vida, pero por Kanami decidió adoptar un perrito. En ese entonces él pensaba que con su familia vivía feliz y por eso podía superar cualquier dificultad que se le presentara, incluso los problemas en su trabajo, los constantes regaños de su jefe y los reproches de sus compañeros. La empresa donde el prota trabajaba era de lo más tóxica, su jefe lo explotaba y sus subordinados se burlaban de él, además de que si algo salía bien era gracias a ellos, pero si había algún error, siempre era culpa del prota. Pero a pesar de todo, su familia le dio fuerzas para seguir adelante. Un día, Nita, un amigo del prota, le avisó que iban a sacar el Majin Gunder con aleación Ultra Deluxe. El prota obviamente quería comprarlo, entonces ellos quedaron de reunirse en una zona específica. El prota fue hasta allí pero no conocía la zona. Sin embargo, fue ahí cuando él vio a su esposa Mika con otro hombre, aunque a él, ella le había dicho que ese día tenía que llevar a Kanami al club deportivo. Todo muy extraño, pero el prota en la noche llegó a su casa como si nada hubiera pasado, y como para ver qué decía Mika, le preguntó sobre el club deportivo de Kanami. Su esposa le dijo que Kanami había ganado un combate de esgrima, como si nada hubiera pasado. Entonces el prota dejó el asunto hasta ahí. Se dijo a sí mismo que eso no era nada, solo un malentendido, pues Mika jamás le sería infiel. Así, cuando él salió del trabajo, luego de tener problemas con su bendita computadora, fue al mismo lugar donde vio a Mika con ese hombre. Y al ver que no había nadie allí, respiró aliviado. Pero el alivio no le duró mucho porque enseguida él escuchó a su hija diciéndole papá a otro hombre. De esta manera, al día siguiente en el trabajo, él se decía a sí mismo que eso no podía ser. Ese chico debía ser un amigo y por eso Kanami lo llamó papá. Pero en eso llegó el desgraciado del jefe, diciéndole al prota que no holgazaneara. Pero él en realidad no estaba perdiendo el tiempo. Era culpa de la computadora que funcionaba mal y tardaba algún tiempo en salir de la suspensión. El jefe le dijo que si eso era así, no debía suspenderla, pero eso era por seguridad cuando el prota tenía que alejarse de su puesto. El jefe de nuevo le dijo que si era así, entonces él no debía alejarse de ahí, y listo. Enseguida la computadora reaccionó, pero entonces al prota le entró una llamada de Mika, diciéndole que Kanami había sufrido un accidente. El de una se fue al hospital, y cuando llegó allí, el doctor les informó que su hija necesitaba de una transfusión, y la única que servía para eso era la madre, pues ella era O positivo, mientras que el prota era AB positivo. Entonces, él empezó a sospechar que tal vez Kanami no era su hija,
por lo que un día él mismo confrontó a Mika, preguntándole quién era el padre de Kanami. Su esposa le dijo que ya era muy tarde para eso, sin embargo él a gritos le pidió una explicación, porque ya lleva mucho tiempo callándose las cosas. Mika le responde al prota que es ella la que lleva tiempo conteniéndose, pues él solo se la pasa trabajando, hace horas extras y no se toma días libres. Él solo va a dormir y ni siquiera tienen tiempo para conversar, es como si él no existiera en esa casa. El prota trató de decirle que ese era su trabajo, pero para Mika esto no era suficiente, pues él no ganaba mucho, no tenían ahorros, no lo ascendían y con ese dinero no podían darle una buena educación a Kanami. Mika le reclamó al prota porque él le había prometido hacerla feliz, pero ya pasaron más de 10 años y él nunca ha estado presente para ella, mientras ella se encargaba de la casa y criaba a una niña sola. Para Mika, su vida con Kanami es solo de ellas dos y el prota no formaba parte de su familia. Así, ella le dijo al prota que se iba a llevar a la niña. Él quiso detenerla porque no quería creer que su esposa se iba a ir de su vida así sin más. Pero la desgraciada esa llamó a su hija Kanami, que estaba en la habitación escuchando toda la discusión de ellos, y cuando la niña salió, el prota desesperado le preguntó a Kanami que si ella quería quedarse con él. Pero Mika seguía diciendo que ella sola ha criado a Kanami y que a él no le importan ellas. Al prota obviamente que le importaba su familia, pero Kanami le dijo que a ella en realidad le agradaba más el otro papá. Esto destrozó por completo al prota. Sin embargo, aún así, seguía trabajando. El problema es que al día siguiente había aparecido que desde el computador de él había realizado una transferencia de 50 millones de yenes a una cuenta. El prota obviamente no lo había hecho, pero ahí recordó que el día que Kanami tuvo el accidente, él dejó el computador abierto y probablemente alguien más desde su computador hizo esa transferencia. Como sea, al final a él lo terminaron echando porque lo acusaron de malversación de fondos, despidiéndolo enseguida. La desgraciada de su esposa usó eso como excusa para pedir el divorcio, quedarse con la custodia de Kanami y exigirle a él una pensión alimenticia. El prota llegó a un acuerdo con la empresa donde él devolvería todo el dinero, por lo que así fue que él evitó ir a juicio. Pero ahora su vida era miserable y ni siquiera sabía cómo salir de esa deuda. El prota trataba de decirse a sí mismo que todo mejoraría y que también él volvería a ver a Kanami, porque aunque él sabe que ella no es su hija, aún así la ama y cree que sus sacrificios algún día tendrán recompensa. Pero la vida del prota no iba sino a empeorar, porque él cayó enfermo, no podía pagarse el tratamiento, no tenía seguro y no tenía cómo pedir dinero prestado. Así, en sus últimos minutos de vida, el prota lo único que lograba pensar eran que decían que las viejas mascotas venían a verlo cuando estuviera a punto de morir. En eso, una luz misteriosa apareció frente al prota y le mostró que en realidad el que hizo la transferencia de 50 millones fue su jefe. Y no solo eso, sino que la desgraciada de su ex esposa, con quien lo engañó, fue su jefe, el director, que también es padre de Kanami. En realidad, todas las desgracias del prota fueron planeadas por Mika porque ella solo quería aprovecharse de su buena voluntad. Liam no podía creer lo que estaba pasando, pero ahí se le apareció un ser misterioso, afirmándole que todo lo que había visto era verdad. Entonces, el prota en este punto ya no quería saber nada más, sino de venganza, pues eso de ser una buena persona no le sirvió para nada, por lo que pensaba que si él pudiera tener una segunda vida, quería hacer lo que se le diera la gana y vivir como un auténtico villano, pisando a todo el que se le cruzara por enfrente. Al peliblanco misterioso le gustaba que el prota sintiera toda esa rabia, pero como sea, él estaba ahí para darle a Liam una segunda oportunidad y enviarlo a otra vida. El peliblanco le dijo al prota que él lo podía llamar guía, pues él le había traído varias opciones para que el prota pudiera elegir en qué mundo reencarnarse. Entre esas opciones estaban mundos de fantasía con espadas y magia, dramas de época, el salvaje oeste, incluso el mundo jurásico. Pero el prota, lo único que podía pensar era en un mundo de robots y naves espaciales, pues a él y a su amigo Nita les gustaba mucho eso. Fue así que el peliblanco le dijo al prota que entonces él hará que naciera en la casa de un conde que gobierna un planeta, en un mundo fantástico de ciencia ficción, con ciencia avanzada y magia. Así el prota, dejando su huella, firmó el contrato y se fue al otro mundo pensando que como van a ser en la familia de un conde, va a hacer que todos los demás se jodan, pues su felicidad será lo primero, y gobernando con mano de hierro, él será el ser más maligno de todos. Poco después, el prota despertó en el sistema estelar de Alcaeus, en el planeta Hydra, siendo él el único hijo de su gobernante, el conde Banfield. El prota en esta segunda vida se llama Liam Será Banfield, y sus padres le están celebrando su cumpleaños número 5. La mamá le regaló al prota una muñeca, en específico un pedido para una robosirvienta con IA. Cuando él tomó el control, apareció una pantalla con diversos tipos de ojos, pues resulta que estas muñecas se pueden personalizar al gusto del cliente. Si de pronto a Liam no le llegaste a gustar ninguno de sus ojos, él podría encargar algo a medida. La rubia, madre del prota, le explica a Liam que una vez enviado el pedido al fabricante, le enviarán a una robosirvienta con IA completamente única para él. Así el prota siguió explorando y se dio cuenta que podía personalizar todo, el tipo de orejas, el tipo de cejas, el tipo de labios, incluso el tipo de botones de gomita.
Liam estaba sorprendido por esto, porque se supone que una madre no le debe enseñar ese tipo de cosas a un niño. Pero el problema es que si el prota no elegía una opción, él tendría a una maid sin botones de gomita. Lo peor es que la cosa censurable y funable no terminaba ahí, porque resulta que Liam incluso podía escoger qué tipo de puchaina iba a tener su maid. Esto en realidad ya era excesivo, pero enseguida llegó el papá de Liam y le dijo que él también tenía un regalo, y su regalo era el dominio de la casa Banfield, el título de noble y todas sus posesiones. Lo que quería decir que a partir de ese momento, Liam era el jefe de la familia. Todo esto venía con una única condición, y es que ahora que el prota estaba a cargo de todo, el papá y la mamá de Liam se iban a retirar a la capital del planeta natal imperial. Todo esto para que el prota tuviera más libertad, pero él tenía que enviarle una paga a sus padres para que ellos pudieran vivir en paz. Así, ellos llamaron a Brian, el mayordomo, quien traía un contrato donde especificaban que ellos le daban todas sus posesiones a Liam a cambio de un dinero mensual. El prota obviamente no dudó en firmar dicho contrato, por lo que ahora Liam se había convertido en conde. De esta manera, el papá del prota le dijo que la robosirvienta con inteligencia artificial que encargó cuidará de él a partir de ahora. Y así ellos se fueron a disfrutar de la vida mientras le dejaban todas las responsabilidades al prota. Pero con esas responsabilidades también llegaba el poder, la influencia, la riqueza, todo. Por lo que Liam pensaba que esta vez él sería un señor maligno y explotador, y le daba las gracias al guía por haberlo hecho renacer allí. Por otro lado, el peliblanco se reía del nivel de infelicidad que tuvo el prota, pues eso era muy habitual. Y así, todo burlón, la siguiente presa del peliblanco era la ex esposa del prota y el ex jefe, pues ahora era el turno de ellos de entretenerlo. De esta manera, cuando el amante le estaba diciendo a Mika que debería tener un poco de pena por su esposo, enseguida les cayó la policía, pues habían pruebas de que él había malversado los fondos de su empresa e inculpado a uno de sus subordinados. Además de que los cómplices dueños de las empresas subcontratadas lo confesaron todo, por lo que el amante no tenía escapatoria. Entonces él se fue para la cárcel, y así se le cayó todo el jueguito y todos sus planes que tenía Mika, por lo que el plateado le empezó a decir que a ella ya no le quedaba ningún lugar donde ir, pues el hombre que de verdad la amaba había muerto, y ahora ella quedó en la pobreza. Rápidamente se nos muestra que el peliplateado, el supuesto guía, en realidad le mostró toda la verdad al prota para hacerlo sufrir aún más, y lo guió al otro mundo, pues toda su ira y su resentimiento lo alimentaban. Y como la esperanza de vida en el otro mundo es mucho más larga que en la de este, el resentimiento y los sentimientos negativos que todavía tiene el prota le darían un entretenimiento sin fin. Además de que en esa nueva vida se espera que Liam sufra aún más que en la anterior. Mientras el peliplateado se iba a otra dimensión, se nos mostró un pequeño cachorrito de luz. Volviendo al mundo de mechas, se nos muestra que los piratas de Goas estaban atacando a diestra y siniestra. Pero en eso apareció la princesa caballero de Lieve, Cristiana Leta Rosebreya, primera princesa del Reino Santo de Lieve, quien se estaba uniendo a la batalla para acabar con los piratas. Rápidamente, los enemigos eligieron hacer un ataque frontal. Sin embargo, el plan les salió mal, porque los piratas habían perdido un cuarto de la flota del frente, por lo que ahora que ellos estaban en desventaja decidieron retirarse. Pero Cristiana ordenó a sus aliados seguir atacando, pues los piratas debían arrepentirse de haberse inmiscuido con el Reino Santo de Lieve. Por otro lado, a Liam ya le había llegado el pedido que hizo de la maid con todos los componentes que él quería, pero le sorprendía que su robosirvienta viniera en una caja como si fuera una muñeca. Debido a eso, él pensó que necesitaría de unas tijeras para abrir la caja, pero su mayordomo le explicó que la maid estaba protegida con una clave que requería de los datos biométricos del prota para que se abriera con solo tocarlo. Así, el prota tocó la caja y de allí salió la maid, quien al ver al prota lo reconoció de una como su amo y se presentó como Amagi. Enseguida, el mayordomo le explicó al prota que Amagi sería su ayudante personal a partir de ese día. Ella necesitaría un mantenimiento semanal que le llevaría 1 o 2 horas, pero aparte de eso, la robosirvienta estaría a total disposición de Liam. Enseguida, el prota no perdió el tiempo y empezó a manosearle los pechos a Amagi, diciéndose que tenía buen ojo para esas cosas. El mayordomo se estaba escandalizando porque qué era lo que estaba haciendo el prota. Entonces, él explicó que solo se aseguraba de que habían fabricado a la robosirvienta como él la había especificado. Aún así, el mayordomo le dijo a Liam que no debería hacer esas cosas en frente de los demás. Entonces, el prota se fue con Amagi a seguir la inspección a la sala de juegos. Ya en la noche, el prota estaba recibiendo un masaje por parte de la maid. Entonces, él le preguntó a Maggie si ella quería bañarse con él. El mayordomo ya estaba todo preocupado por cómo hablaba Liam, porque al principio él estaba todo nervioso y ahora él está súper cómodo con Amagi. Entonces el prota le dijo a su mayordomo que no se preocupara, porque aunque su cuerpo aparentara tener 5 años, en su mente él tenía 36. Rápidamente el mayordomo le dijo a Liam que una persona de 36 años sigue siendo un niño. El prota no sabía esto, pero es que resulta que en el imperio la edad adulta es de 50 años y hasta los 100 años no se le consideran adultos de verdad. Además, no es raro ver por allí personas que viven de 500 o 600 años. Liam, al saber que en ese mundo la esperanza de vida era mayor, se alegró porque eso le daría más tiempo de hacer todo lo que quiera, por lo que le dijo a Maggie que ellos se darían una buena vida.
Rápidamente, el mayordomo le aconsejó al prota que no pasara demasiado tiempo con la muñeca, porque el imperio reniega totalmente de las IAs, y si lo ven depender mucho de alguna de ellas, empezarán a correr rumores. Todo esto se debe a que hubo una vez que la humanidad estuvo a punto de ser aniquilada por las IAs, pues estas se habían apoderado de la civilización y casi extinguen a la humanidad. En aquellos tiempos oscuros, un grupo hizo frente a las IAs y venció, logrando restaurar a la humanidad, y ellos fueron los fundadores del imperio. Por eso, la nobleza imperial no ve con buenos ojos a las IAs. Liam sabía que todo eso había sucedido porque ellos no las habían programado con las 3 leyes de la robótica, pero él se preguntaba que si a la nobleza le disgustaba tanto la IA porque su madre le regaló una robosirvienta. El mayordomo no le podía decir la razón a Liam, sin embargo el prota, como ahora era el señor de todo, le exigió al mayordomo que se lo dijera. Entonces él le contó a Liam que en realidad sus padres lo abandonaron huyendo de las enormes deudas de la casa Banfield. Resulta que el bisabuelo del prota fue un soberano sabio que trajo prosperidad a los Banfield. Sin embargo, él no supo educar bien a su heredero, por lo que desde entonces el dominio ha decaído considerablemente bajo el mando del abuelo y del papá del prota. Lo peor es que los acreedores tienen derecho a explotar los recursos en los planetas fronterizos, y como las industrias Banfield se han debilitado, ellos casi no recaudan impuestos, así que no tienen forma de pagar la enorme deuda que tienen. Por otro lado, 2 hombres del pueblo estaban comentando sobre que el nuevo señor de esas tierras era un niño de 5 años, pero daba igual, porque para los nobles todos ellos son solo ganado. Viendo con Liam, el mayordomo le confesó que en realidad sus padres solo lo tuvieron para cargarle con todas las deudas y responsabilidades e irse de ahí. El prota al escuchar esto se quedó un poco pensativo, porque en su vida pasada, las personas se aprovecharon y después se deshicieron de él como un trapo sucio, por lo que se preguntaba si eso le volverá a pasar en esta vida. Sin embargo, Liam, lejos de deprimirse, le dijo a Maggie que ellos son parecidos, porque a él lo utilizaron y lo abandonaron y a ella tampoco es que la quieran mucho, lo que los convierte en parias en esa tierra, por lo que ellos dos deberían formar un equipo. Liam no pensaba quedarse derrotado, sino que iba a salir de esa cloaca, y cuando lo hiciera, iba a obtener todo el poder y todos se enterarían de quién mandaba. Así, el prota le pidió a Maggie que hiciera equipo con él, pero ella le dijo que no, y arrodillándose le dijo al prota que su propósito desde el principio ha sido servirlo, por lo que no hacía falta que él le pidiera que formaran un equipo. La maid también le dijo a Liam que no creía que ella fuera una paria, porque él le había dicho que la necesitaba, por lo que mientras Liam viva, a Maggie seguirá cumpliendo con su propósito. Es así que el prota extendió su mano para conferirle a la maid las 3 leyes de la robótica. Dichas leyes existen para proteger a la humanidad y eso debería facilitar que la gente la aceptara. La primera ley era que los robots no podían atacar a los seres humanos, pero Liam, pensándolo mejor, se dijo a sí mismo que los demás humanos le daban lo mismo. Y contemplando que ahora él decidió vivir para sí mismo, decidió reemplazar las 3 leyes de la robótica por las 3 leyes de las robosirvientas. La primera ley es que las robosirvientas no pueden atacar a su amo o permitir que otros ataquen a su amo. La segunda ley es que las robosirvientas deben obedecer a su amo, excepto cuando dichas órdenes entren en conflicto con la primera ley. Y la tercera y última ley es que una robosirvienta debe proteger su existencia sin contradecir las 2 leyes anteriores. Luego de que a Maggie hubiera instalado estas 3 leyes, Liam le preguntó si ella tenía alguna idea de cómo revitalizar la casa Banfield. A Maggie le respondió que debido a que ella es una IA, sus ideas podrían no coincidir con la filosofía imperial, pero está dotada de funciones que pueden ayudar a gobernar. El problema es que el prota no sabe cómo gobernar, por lo que a Maggie le recomendó utilizar una cápsula educativa, que en 6 meses se le puede implantar al que lo use años de conocimiento en el cerebro, e incluso fortalecer su cuerpo. Por lo que, mientras Liam esté en esa cápsula, a Maggie gobernaría en su lugar. Al prota le gustó mucho la idea, sin embargo al mayordomo le preocupaba porque a Maggie podría rebelarse contra la humanidad. Pero Liam le aseguró que no pasaría eso, porque él, su amo, no desea erradicar a la humanidad, y eso iría en contra de la segunda ley de las robosirvientas. Además, en el imperio no existe ninguna ley que prohíba que una IA gobierne. De esta manera, Liam puso a Maggie a cargo de su territorio mientras él está en la cápsula. Cuando el prota estaba entrando en la cápsula, le preguntó a Maggie si su programa de IA podía sentir emociones o tener algún algoritmo que imite el comportamiento humano. A Maggie le respondió que ella no sabía a ciencia cierta si su IA sentía emociones humanas, pero lo que sí sabe es que cuando él le propuso formar un equipo de parias, los registros generaron tantas entradas que desbordaron su memoria caché. De esta manera, Liam entró a la cápsula dejándole todo en manos de Maggie. Por otro lado, se nos explica que el guía es un ser errante que reúne emociones negativas. Por ejemplo, cuando alguien va a comer y parte mal los palillos, él se alimenta de esas emociones. Tiempo después, Liam salió de su cápsula y habían transcurrido exactamente 2 años, aunque al prota no le parecía que eso fuera así. Entonces a Maggie le explica que al él estar en la cápsula educativa no siente el paso del tiempo. El prota se dio cuenta que también se había vuelto más fuerte, pero como que no se acostumbra, entonces a Maggie le dice que él necesitará rehabilitación para acostumbrarse a su cuerpo maduro. Por otra parte, la situación económica del dominio Banfield ha mejorado bastante desde que a Maggie tomó las riendas.
Entonces Liam supo que era hora de una inspección, así que fue a supervisar sus dominios, empezando por el puerto espacial de la flota Banfield, donde había un muelle flotante que se usa para el mantenimiento de las naves espaciales. Después ellos fueron a la base de los caballeros móviles, donde habían unos modelos antiguos de caballero móvil que los llaman Mohabes. Liam estaba tan emocionado de ver auténticas mechas, por lo que pensó que ojalá se lo hubiera podido mostrar a Anita. El prota le dijo a Maggie que quería pilotear un robot, entonces ella hizo todos los preparativos y por primera vez Liam se montó en un Gundam. La maid le explicó que los movimientos básicos del robot se controlaban automáticamente y funcionaban con magia, así que él solo debía visualizar con magia cada movimiento y así la máquina se movería. De esta manera, Liam comenzó a controlar el robot. Entonces, solo por mera curiosidad, él le preguntó a Maggie que si esa mecha no tenía armas. Ella le contestó que como sería peligroso, hizo que le quitaran las armas al robot. Pero aún así, Liam seguía súper emocionado y quería intentar combatir con esa máquina. Entonces, a Maggie se hizo cargo y enseguida apareció delante del prota el capitán Mashita. De esta manera, ellos comenzaron un combate amistoso, pero Liam, al ver que el capitán se dejó ganar fácilmente, le reclamó preguntándole si acaso se estaba burlando de él. Sin embargo, el capitán nunca haría algo así, sino que solo se dejó ganar porque era un combate amistoso. Pero el prota le ordenó que peleara de verdad, y así ellos comenzaron otra vez a luchar. Pero en menos de 10 segundos, el capitán le dio sopa y seco a Liam dejándolo en el piso. El prota no entendía cómo había sido derrotado tan fácilmente, entonces a Maggie le explicó que el control mágico traduce los movimientos que visualiza para que se reflejen fielmente las aptitudes de combate del piloto, lo que significa que el prota no logrará dominarlo como si fuera un juego. Entonces él quiso conseguir un maestro para tener más poder y ser más fuerte, pues en su vida pasada los fuertes abusaron de él, así que esta vez él va a ser el malo. Liam será quien aplaste y oprima a los demás, y para lograrlo quiere un gran poder. De esa manera, él consiguió a Yasushi, el líder del Camino del Destello. Liam quedó impresionado, porque su maestro parecía un auténtico espadachín como de un trama de época. Enseguida, lo primero que hizo el maestro fue explicarle a Liam que aunque el Camino del Destello aspira a ser la mejor escuela, ellos siguen perfeccionándola, lo que quiere decir que el camino no termina nunca. Y si el prota busca alcanzar la élite, significa que aún no ha llegado a ese punto, y los que presumen de ser la élite nunca lo son. A Maggie le parecía que el maestro era muy sospechoso, sin embargo Liam le dijo que eso significaba que era auténtico, pues es un maestro tan obsesionado en entrenar que acaba desconectándose del mundo. Sin embargo, por precaución, a Maggie le recomienda a Liam que confirme primero si él es su maestro. De esta manera el prota le pide a Yasushi una demostración de su poder. Así, él le muestra al prota una técnica secreta del Camino del Destello. Entonces, mientras a Maggie lo vigilaba atentamente para que no hubiera un truco sucio, él hizo su demostración y con solo sacar y meter su espada, cortó todos los troncos que estaban a su alrededor. Rápidamente, a Maggie revisó su grabación y se dio cuenta que él no había desenvainado la espada totalmente, pero esto hizo que Liam pensara que el maestro había desenvainado su espada tan rápido y la había vuelto a meter que ni siquiera Maggie pudo detectarlo. Así de ahora en adelante, el prota sería el aprendiz del maestro Yasushi. Pero resulta que en la noche nos enteramos que el tal maestro es solo un impostor, un embaucador, un mentiroso, pues eso de cortar los troncos solo fue un truco, porque él ya previamente los había cortado. Por otra parte, la princesa Cristiana estaba hablando con Goas, líder de la banda pirata de Goas, pues él le tenía a la chica una oferta para negociar la paz. A Goas se le hizo muy valiente de parte de la princesa que ella se reuniera con él. Entonces, la rubia le advirtió al pirata que mejor no hiciera nada, porque si le pasaba algo, ellos lo aniquilarían rápidamente, pues están rodeados por las naves de la Federación Unida. Esto Goas ya lo sabía, y era porque él mismo los había llamado. Cristiana, al ver que eso era una trampa, se puso en contacto con su planeta Misteria, pues varios acorazados se acercaban a su planeta, y todos ellos eran naves piratas. Resulta que al parecer la Federación Unida no está tan unida y por eso ellos decidieron traicionar a Cristiana. Y aunque Goas tardó bastante tiempo en ganárselos, al final el dinero siempre reina. Volviendo con el prota, ya habían pasado 3 años desde que se convirtió en discípulo del maestro estafador. Sin embargo, Liam ya se estaba cansando porque día tras día él solo entrena lo básico y su maestro se niega a enseñarle la técnica secreta. Por otro lado, el embaucador estaba feliz leyendo manga y regocijándose por el buen trabajo que tiene, pues le pagan una fortuna por enseñar las bases a un niño. Enseguida llegó Liam, por lo que Yasushi se puso en modo sensei. El prota le pidió a su maestro que le enseñara la técnica secreta, pero él le dijo que lo iba a expulsar del Camino del Destello, porque cuando él le mostró la técnica le dijo que se la enseñaría una vez y que debía aprenderlo todo en ese instante. Por lo que si ese camino no le gusta, ya no necesita practicar más. Enseguida Liam, como un tonto, cayó en ese chantaje y le pidió al maestro que no lo expulsara. Entonces el embaucador perdonó a Liam y este se fue, por lo que el maestro empezó a burlarse del prota. Pero en ese momento Liam se devolvió y a Yasushi le tocó hacerse el serio. El prota le explicó que le había surgido algo urgente, por lo que no podía ir a la práctica del día siguiente.
Volviendo con la princesa Cristiana, ella ya había sido capturada por Goas, quien le estaba mostrando a la chica cómo iba a destruir su planeta. Cristiana le suplicó a Goas que se detuviera, sin embargo, él dio la orden de comenzar a atacar. Volviendo con Liam, a Maggie le estaba explicando que sus deudas todavía eran altas, sin embargo, la fabricación y el consumo había aumentado constantemente. Estas noticias hicieron que el prota felicitara a la Maid, pero a Maggie se disculpó con Liam porque el ritmo de crecimiento era menor de lo que ella había previsto. Como por ejemplo, en el informe de la obra social, los resultados están lejos de alcanzar los objetivos a pesar del presupuesto invertido. Enseguida, el prota convocó al responsable y lo confrontó porque estaba malversando fondos. A pesar de que él lo ocultaba con habilidad, Liam se dio cuenta de sus artimañas porque tenía proveedores cómplices. El tipo trató de engañar al prota, diciéndole que habían gastos necesarios. Sin embargo, Liam sabía que el tipo había hecho pedidos a un proveedor no aprobado. Para terminar de rematar, dichos pedidos están retrasados. El prota sabía que ese tipejo era el ejemplo de un funcionario corrupto, por lo que debería aprender de él para acumular más riqueza. Pero en eso, Amaki le informó que la malversación provocó un accidente. Entonces el tipejo le dijo a Liam que él no había sido, sino que fue la malversación de su subordinado, y como fue un accidente atroz, lo ejecutaron. Liam, al saber esto, se prendió en furia porque el tipo había culpado a su subordinado de su malversación y aparte lo mató, lo mismo que le había pasado en su vida pasada. Ahora sí, llamen a Dios, porque Liam le preguntó al tipo si había disfrutado matar de su subordinado y si está feliz y tranquilo después de cargarle su delito. Ahí el tipo ya se estaba muriendo de susto, entonces le dijo a Liam que sí, en realidad él tenía algo de culpa. Sin embargo, eso todo el mundo lo hace y es necesario para que las cosas avancen. Rápidamente, Liam desenvainó su espada. Entonces a Maggie le dijo que no lo hiciera. Sin embargo, el tipo al ver que su vida estaba siendo amenazada, comenzó a insultar a Liam, diciéndole que ellos eran los que le permitían vivir con todo ese lujo. Estas últimas palabras acabaron con la paciencia del prota, quien de tajo le quitó la cabeza. E iracundo le dijo a la sabandija que callara esa boca, pues él es el único que puede oprimir al pueblo, y por eso no debería atreverse a tocar ni a su pueblo ni a su dinero, pues la escoria como él debería morir de inmediato. Aunque en realidad la sabandija ya estaba muerta y por eso no lo escuchó. A Maggie le dijo a Liam que el tipo ya estaba muerto, sin embargo el prota estaba súper enfurecido con toda esa situación, por lo que le mandó a su maid investigar exhaustivamente porque él iba a ejecutar a todos los funcionarios corruptos. Inmediatamente, a Maggie le pidió al prota que soltara su espada, y ahí él cayó en cuenta de lo que había hecho, por lo que empezó a temblar. Entonces la maid le ayudó a soltar la espada y le dijo a Liam que en cuanto a lo que pide, la administración tendría problemas si los ejecuta a todos. Lo que quiere decir que el nivel de corrupción está por las nubes. A Maggie podría hacerse cargo en lugar del prota, sin embargo ella ya sabe que eso seguiría causando graves problemas, por lo que ahora lo que necesitarán es tener preparados una cantidad adecuada de muñecos. No tienen que ser igual de avanzados a ella, pero al menos 30 serían suficientes, y cuando ellos hayan preparado también una IA experta en gobernanza y sus extensiones, Liam ya podría proceder sin problemas, eliminando a toda la escoria corrupta. Enseguida Liam le dio la autoridad a Maggie para proceder con su plan. Ella le preguntó que si acaso eso no dañaba su reputación, pero Liam le contestó que confiaba más en ella que en cualquier mugre humana. Así, ella enseguida comenzó los preparativos. Y por otra parte, en el bar de siempre, estaban los mismos dos, comentando que al parecer, el nuevo señor Liam se había deshecho de los funcionarios corruptos, pues habían atrapado a varios con las manos en la masa. Enseguida, el peliblanco le preguntó a la chica del bar que si era cierto que Liam también había subido la educación obligatoria de 3 a 6 años. Ella, aunque no lo sabe muy bien, menciona que sus clientes de la construcción hablaban de construir escuelas rápidamente, lo que quiere decir que el nuevo señor está dando mucho de qué hablar, teniendo tan solo 10 años. Al día siguiente, Liam estaba súper emocionado porque después de 3 años de practicar con la espada, ahora debería poder pilotear bien a un Gundam. Sin embargo, en eso apareció el maestro embaucador, diciéndole al prota que si él aspiraba a la cima, debía entrenarse para pilotear libremente un tipo de unidad compleja que nadie más sepa manejar. El prota le dio la razón. Entonces su capitán le dijo que tenían un modelo con menos automatizaciones, que era la unidad personal piloteada por el señor de hace 3 generaciones. Y listo amigos, hasta aquí el resumen de esta semana. Si les gustó, suscríbanse, dejen like y un lindo comentario. Nos vemos en un próximo video. Chaito.